Comenzamos con una introducción a la unidad de tarifas y vamos a hablar de los servicios de transporte. Estos están regulados a través de un contrato, que es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que son las partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, que en el caso de los servicios de transporte es el movimiento de cosas o personas y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Básicamente es un acuerdo de voluntades. Las partes que intervienen en el contrato son básicamente dos, pero el Estado ejerce una tercera parte que es como un ente regulador. La primera es el transportista, es el dueño del transporte, el que presta el servicio de transporte. Y por el otro lado tenemos al usuario, el que contrata el servicio del transporte, a cambio de la entrega de un monto de dinero en el cual el transportista paga sus después costos y obtiene una ganancia. El Estado ve en esta relación como, transaccional o comercial en la prestación del servicio como una relación de desigualdad. Al transportista o al prestador de servicio lo ve como en una situación de mayor poder y al usuario lo ve en una situación más vulnerable, para la cual interviene regulándolo y poniendo ciertas condiciones para que esta desigualdad sea la menor posible. Otra de las características del servicio de transporte es el precio. El precio es lo que la cantidad de dinero monetario, o sea, la cantidad de plata que el usuario le paga al transportista a cambio de la prestación del servicio que él le ofrece. Las condiciones son las pautas o el alcance del servicio de transporte, el cual tiene relación con el precio que se paga. Es decir, es una limitación del precio. Entonces, en definitiva, la tarifa es un documento que expresa el precio y las condiciones de un servicio de transporte. Este documento, a partir del artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz. El documento tarifario o el documento de la tarifa permite la expresión de esa información adecuada y veraz. Entonces tiene un carácter de obligatorio. Desde el punto de vista del usuario, dice que el consumidor de un servicio tiene derecho a ser informado en forma cierta, clara y detallada acerca de todo lo relacionado con las características de las cosas o servicios que obtenga y sobre todo de las condiciones de comercialización. Entonces, dentro de la tarifa, dentro del documento tarifario, están también las condiciones de comercialización que son importantes. Por ejemplo, qué tipo de seguro es el que está contratado, entre otras. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 22.240, establece el derecho a la información que tienen los usuarios de cualquier servicio, a recibir del proveedor información completa, clara y detallada de los productos y servicios. Entonces, ¿quiénes son los consumidores protegidos por la ley? Dice la ley, la 24.240 en defensa del consumidor, que protege a todos y a todas quienes diariamente ejercemos la función de consumidores, eligiendo y decidiendo a la hora de comprar alimentos, cuando tomamos un micro, cuando hablamos por teléfono, etc. La ley de lealtad comercial dice también, que es la 22.802, que esto representa es una forma elemental de cumplir con el deber de información que tienen los proveedores y a la vez el derecho a la información
que tienen los consumidores. Acá podemos ver un cuadro tarifario que publica la Presidencia de la Nación, el Estado, en donde se establecen para concesiones públicas o administraciones de transporte público las tarifas que son relacionadas a colectivos o empresas de transporte público y tarifas de trenes. En esto podemos ver en la parte de arriba donde se establece la proporcionalidad entre la cantidad de kilómetros y el valor. También publica una tarifa futuro para que el usuario pudiera organizarse dentro de su economía. Y debajo se ve las condiciones de aplicación de esa tarifa. Es como una forma de limitar dentro de cada precio cuáles son los alcances de el servicio de transporte que se está ofreciendo para ese determinado precio. Entonces, ¿la tarifa es un documento? Sí. ¿Es de tipo obligatorio? Sí. La ley obliga a que las empresas de transporte publiquen sus tarifas. Es decir, ¿el precio es igual a la tarifa? No, el precio es uno de los elementos de la tarifa. ¿Las condiciones son acuerdos entre partes? Sí, son acuerdos entre partes. Pueden cambiarse en casos particulares y establecerse tarifas para determinados clientes. Lo que tienen que ser son explícitas, tienen que ser claras y tienen que ser completas.